¿Sabías que una de las celebraciones más populares del mundo tiene sus raíces en rituales macabros de sacrificios humanos? Halloween, que hoy atrae a millones de niños con dulces y disfraces divertidos, esconde una historia sombría que pocos conocen. Descubre por qué esta fiesta aparentemente inocente puede ser más peligrosa de lo que imaginamos. Entender el verdadero origen de Halloween no es solo una curiosidad histórica. Es una cuestión de protección espiritual y discernimiento para millones de familias cristianas. Lo que comenzó como un ritual pagano se ha transformado en una industria multimillonaria que normaliza prácticas ocultistas, influyendo especialmente en nuestros niños. Las raíces en las sombras del pasado. En las antiguas tierras de Europa, donde el viento helado soplaba entre piedras ancestrales, nació una tradición que resonaría a través de los siglos. Los celtas, pueblo guerrero y místico, creían que el año no se dividía solo en 4 estaciones, sino en 2 grandes períodos: el tiempo de la luz y el tiempo de las tinieblas. En la frontera entre estos 2 mundos, cuando el último día de octubre tocaba el 1 de noviembre, celebraban el Samhain, festival que siglos después se transformaría en lo que conocemos como Halloween. En aquella época, las cosechas ya habían sido recogidas, las hojas doradas danzaban en el aire frío del otoño y los días se volvían cada vez más cortos. Para los celtas, este no era solo un periodo de transición natural, era un momento místico, cuando las barreras entre el mundo de los vivos y de los muertos se disolvían como la niebla en la mañana. Los druidas, sacerdotes que guardaban los secretos y tradiciones del pueblo celta, lideraban rituales complejos durante el Samhain. Encendían grandes hogueras en las cimas de las colinas, donde huesos de animales sacrificados eran quemados en rituales de protección. El fuego no era solo luz en la oscuridad creciente, era un faro para guiar a los espíritus de los antepasados y una barrera contra entidades malignas que, según sus creencias, vagaban libremente en esa noche especial. En las aldeas celtas, el Samhain era un momento de preparación intensa. Las familias apagaban sus hogueras domésticas al ponerse el sol, sumiendo sus casas en la oscuridad total. Este acto no era solo simbólico. Creían que el frío y la oscuridad harían sus moradas menos atractivas para los espíritus errantes que buscaban calor y confort. Mientras las sombras se alargaban y la noche se acercaba, los habitantes de las aldeas se preparaban de maneras que hoy nos parecen familiares y al mismo tiempo aterradoramente diferentes. Se vestían con pieles de animales y máscaras grotescas, no para diversión, sino por puro terror. Creían que, disfrazados, podrían confundir a los espíritus malignos que vagaban por las calles en busca de cuerpos para poseer. Los rituales incluían ofrendas dejadas fuera de las casas, no dulces coloridos como hoy, sino alimentos, bebidas y, en casos más oscuros, evidencias sugieren que hasta sacrificios humanos eran realizados para apaciguar las fuerzas sobrenaturales que creían gobernar esa noche especial. Antes de continuar, comenta aquí abajo qué piensas sobre Halloween. ¿Consideras que Halloween es una fecha que va en contra de las enseñanzas bíblicas o la consideras inofensiva y solo una fecha cualquiera? Ahora, volviendo al asunto del video. Cuando los primeros misioneros cristianos llegaron a las tierras celtas, encontraron un desafío que se repetiría en diversas culturas: ¿cómo traer a personas profundamente arraigadas en tradiciones paganas a la fe cristiana? La estrategia adoptada por la Iglesia no fue de confrontación directa, sino de adaptación, una decisión que resonaría a través de los siglos y generaría debates hasta hoy. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV estableció el Día de Todos los Santos, inicialmente celebrado en mayo. Más tarde, en el año 835 d.C., el Papa Gregorio IV movió estratégicamente la fecha al 1 de noviembre, coincidiendo directamente con el Samhain. El día anterior, 31 de octubre, se conoció como All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, que posteriormente se transformaría en la palabra Halloween. Esta superposición de fechas no fue coincidencia. La Iglesia esperaba que,
al establecer una celebración cristiana en el mismo período del festival pagano, gradualmente sustituiría las antiguas prácticas. Las hogueras rituales de los celtas fueron reinterpretadas como velas en honor a los santos. Las ofrendas a los espíritus se transformaron en oraciones por los muertos. Era un intento de cristianizar prácticas profundamente arraigadas en la cultura local. Cuando los primeros colonos europeos llegaron a América, trajeron consigo no solo sus pertenencias materiales, sino todo un conjunto de tradiciones y creencias. Halloween, ya una mezcla de elementos paganos y cristianos, encontró un nuevo terreno para desarrollarse, especialmente en las colonias protestantes de Nueva Inglaterra. Inicialmente, las rígidas comunidades puritanas resistieron fuertemente cualquier celebración que recordara al catolicismo o al paganismo. Sin embargo, con la llegada de sucesivas oleadas de inmigrantes irlandeses, especialmente durante la Gran Hambruna de la década de 1840, las tradiciones de Halloween comenzaron a echar raíces en el suelo americano. En las comunidades rurales, los jóvenes se reunían para contar historias de fantasmas y hacer adivinaciones sobre futuros cónyuges, prácticas que, aunque parecían diversiones inocentes, cargaban ecos de los antiguos rituales celtas. Las calabazas sustituyeron a los nabos utilizados en Irlanda para hacer linternas, dando origen al famoso Jack-o'-lantern, cuya propia historia es un cuento sombrío de un alma condenada a vagar eternamente entre el cielo y el infierno. El siglo XX fue testigo de una transformación dramática en Halloween. Lo que comenzó como un festival religioso pagano pasó por una cristianización forzada y llegó a América como una tradición folclórica. Se transformó en una industria multimillonaria. Las empresas de dulces fueron las primeras en percibir el potencial comercial de la fiesta. En la década de 1920 comenzaron a producir golosinas específicas para Halloween. El trick or treat, dulce o truco, que tiene sus raíces en las antiguas prácticas de dejar ofrendas para apaciguar a los espíritus, se convirtió en una actividad comercialmente lucrativa. Hollywood también descubrió el filón de Halloween, transformando elementos del folclore en una industria de terror que mueve miles de millones anualmente. Películas, series y juegos exploran los aspectos más oscuros de la fiesta, frecuentemente glamorizando elementos que, en sus orígenes, eran considerados peligrosos y temidos. Cuando examinamos Halloween a través de las lentes de las Escrituras, encontramos principios claros que nos ayudan a discernir su naturaleza espiritual. En Deuteronomio 18, 10 al 12, el Señor advierte explícitamente: «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas». Este pasaje no habla directamente de Halloween, que aún no existía en la época, pero establece principios fundamentales sobre cómo Dios ve prácticas que involucran lo sobrenatural fuera de su autoridad. El Halloween moderno, aunque aparentemente inocente en su versión comercial, aún carga símbolos y prácticas que remontan a rituales paganos que la Biblia condena claramente. En 1 Corintios 10, 20 al 21, Pablo escribe: «Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». Este principio de separación entre prácticas paganas y la verdadera adoración a Dios permanece relevante hoy. La popularización de Halloween ha normalizado símbolos y prácticas que en su esencia celebran la muerte, el miedo y el ocultismo. Efesios 5, 11 nos instruye: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Esto no significa que debamos ser hostiles con aquellos que celebran Halloween, sino que necesitamos ejercer discernimiento espiritual
y entender que no todo lo que es culturalmente aceptado es espiritualmente beneficioso. En 2 de Corintios 6, 14 y 17, encontramos otro principio importante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este texto nos llama a hacer elecciones conscientes sobre nuestras asociaciones y prácticas. Aunque alguien argumente que hoy Halloween es solo una diversión inofensiva, necesitamos considerar el principio establecido en 1 de Tesalonicenses 5, 22. Absteneos de toda especie de mal. Nuestra participación en celebraciones que tienen raíces en prácticas ocultistas puede enviar mensajes confusos sobre nuestra fe y comprometer nuestro testimonio cristiano. Como padres cristianos, enfrentamos el desafío de criar a nuestros hijos en el camino en que deben andar. Proverbios 22, 6. En un mundo que frecuentemente celebra prácticas contrarias a los principios bíblicos, Halloween presenta un desafío particular porque mezcla diversión infantil, aparentemente inocente, con elementos espirituales cuestionables. Deuteronomio 6, 6 al 7, nos da una orientación clara. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este principio nos llama a una educación espiritual continua y contextualizada, no solo prohibiciones sin explicación. Cuando abordamos Halloween con nuestros hijos, debemos seguir el ejemplo de Pablo en 1 de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto significa enseñar a nuestros hijos a pensar críticamente sobre las actividades en las que participan, no solo seguir a la multitud. Considere cómo Jesús instruyó a sus discípulos en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Debemos enseñar a nuestros hijos a buscar la dirección del Espíritu Santo en sus elecciones, desarrollando un discernimiento espiritual propio. En lugar de simplemente prohibir la participación en Halloween, podemos usar esta oportunidad para enseñar sobre la autoridad de las Escrituras, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Desarrollar discernimiento espiritual, Hebreos 5, 14. Aprender a examinarlo todo, retened lo bueno, 1 de Tesalonicenses 5, 21. Entender la importancia de ser luz del mundo, Mateo 5, 14 al 16. Los padres pueden usar Efesios 6, 4 como guía. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto significa equilibrar principios bíblicos con comprensión y gracia, ayudando a nuestros hijos a entender el porqué de nuestras elecciones familiares. En lugar de simplemente rechazar Halloween, podemos crear alternativas significativas que celebren la luz de Cristo. Como nos enseña Juan 1, 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta verdad fundamental puede guiar nuestras celebraciones alternativas. En muchas iglesias y familias cristianas, el día 31 de octubre se ha transformado en Fiesta de la Luz o Celebración de la Cosecha, basándose en el principio bíblico encontrado en Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estas celebraciones pueden incluir festivales de cosecha que honran a Dios, basados en Deuteronomio 16, 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos. Estas celebraciones pueden incluir compartir alimentos, actividades que destaquen la bondad de Dios, juegos y actividades con temas bíblicos, presentaciones sobre héroes de la fe, noches de testimonio y adoración fundamentadas en Salmos 96, 3,
Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Pueden incluir momentos de alabanza en familia, compartir historias de transformación, oraciones de gratitud, actividades que celebren la vida. La base bíblica para estas alternativas viene de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas celebraciones alternativas pueden ser aún más significativas cuando se fundamentan en Efesios 5:8-10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En la vida de todo cristiano, llega el momento en que necesitamos tomar posiciones que van contra la corriente cultural, así como Daniel, que se encontró en una tierra extranjera, teniendo que elegir entre agradar a los hombres o permanecer fiel a Dios. Nosotros y nuestras familias enfrentamos presiones similares cuando se acerca Halloween. En las escuelas, nuestros hijos son confrontados con festividades y decoraciones. Los compañeros hablan animadamente sobre disfraces y dulces, mientras los profesores planifican actividades temáticas. La presión para participar viene de todos lados, a menudo acompañada de la frase «es solo una broma». Daniel nos ofrece un ejemplo poderoso de cómo lidiar con esa presión. Cuando fue confrontado con la orden de comer alimentos que violaban su fe, propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. Note que no hizo un espectáculo de su negativa, ni condenó a quienes participaban. En cambio, buscó una alternativa respetuosa que honrara tanto a Dios como a las autoridades sobre él. De la misma manera, cuando nos rehusamos a participar en las celebraciones de Halloween, podemos hacerlo con gracia y respeto. Pablo nos enseña en Colosenses 4:6 que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto significa que nuestras respuestas a las invitaciones y nuestra explicación para no participar deben hacerse con gentileza y sabiduría. Cuando un niño cristiano es el único en su clase que no participa en la fiesta de Halloween, puede sentirse aislado y diferente. Es aquí donde los padres pueden recordar la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que permanecieron firmes en su fe, incluso cuando todos a su alrededor se inclinaron ante la estatua de oro. Su valentía no vino de un espíritu de rebeldía, sino de una profunda convicción de que agradar a Dios era más importante que seguir a la multitud. Para los adolescentes, la presión puede ser aún más intensa. El deseo de pertenecer y ser aceptado es particularmente fuerte a esa edad. Es importante recordarles las palabras de Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no ocurre solo evitando ciertas prácticas, sino desarrollando un entendimiento profundo de quiénes somos en Cristo. En nuestros lugares de trabajo, podemos enfrentar incomprensión o incluso burla por nuestras elecciones. Pedro nos anima diciendo que, si sufrimos por hacer el bien, esto es una gracia delante de Dios. Primera de Pedro 2:20. Nuestra firmeza respetuosa puede incluso abrir puertas para conversaciones significativas sobre nuestra fe. La clave para lidiar con la presión social no es aislarnos del mundo, sino aprender a vivir en él sin conformarnos a sus prácticas. Jesús oró por sus discípulos diciendo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Juan 17:15. Esto significa que debemos permanecer involucrados con nuestra comunidad, pero siempre manteniendo nuestra identidad distintiva como seguidores de Cristo. En la quietud de una noche cualquiera, un niño pregunta a sus padres por qué no puede participar en la fiesta de Halloween como sus amigos. Este momento, aparentemente simple, abre una puerta preciosa para enseñar discernimiento espiritual.
Así como Jesús usaba parábolas para transmitir verdades profundas, podemos usar estas situaciones cotidianas para moldear el entendimiento espiritual de nuestros hijos. Imagine una familia sentada a la mesa de la cena, conversando sobre los eventos del día. El hijo menor menciona que sus amigos de la escuela están emocionados con sus disfraces de monstruos y brujas. En lugar de simplemente decir «no puedes», los padres aprovechan para abrir la Biblia. Comienzan con la historia de Samuel, que desde pequeño aprendió a reconocer la voz de Dios en medio de un tiempo de confusión espiritual. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Primera de Samuel 3, 10. Este pasaje ilustra perfectamente cómo incluso un niño puede desarrollar sensibilidad espiritual. El proceso de enseñar discernimiento no ocurre en un solo momento, sino a través de conversaciones continuas y ejemplos diarios. Como Moisés instruyó al pueblo de Israel, «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos». Deuteronomio 6, 6 al 7. Es un proceso que permea cada aspecto de la vida familiar. En una sociedad donde lo sobrenatural es frecuentemente glamorizado, necesitamos enseñar a nuestros niños la diferencia entre la verdadera espiritualidad y sus imitaciones. Cuando una serie de televisión presenta la magia como algo divertido e inofensivo, podemos usar eso como oportunidad para explorar lo que la Biblia dice sobre buscar poder fuera de Dios. Recordamos la historia del rey Saúl consultando a la médium de Endor y cómo eso marcó su completa separación de Dios. El discernimiento espiritual también implica enseñar a nuestros hijos a reconocer las sutilezas del engaño. Como Pablo advirtió, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 14. Un disfraz aparentemente inocente o una tradición cultural divertida puede cargar significados espirituales más profundos. Enseñamos a nuestros hijos a hacer preguntas importantes. ¿Esta actividad glorifica a Dios? ¿Celebra la vida o la muerte? ¿Me acerca o me aleja del Señor? En nuestras conversaciones sobre Halloween, podemos explicar cómo antiguas prácticas paganas fueron gradualmente normalizadas y comercializadas. Comparamos eso con la historia del becerro de oro, cuando el pueblo de Israel transformó prácticas paganas en una fiesta para Jehová. Éxodo 32:5. Mostramos cómo no todo lo que parece inofensivo realmente lo es. Al mismo tiempo, enseñamos compasión y respeto por aquellos que piensan diferente. Jesús nos mostró que es posible mantener convicciones firmes mientras demostramos amor por los demás. Nuestros niños aprenden que pueden ser diferentes sin ser hostiles, firmes sin ser arrogantes. Mientras el mundo se prepara para celebrar Halloween, las familias cristianas tienen la oportunidad de establecer tradiciones significativas que honran a Dios. Como los antiguos israelitas, establecieron sus fiestas para recordar las obras poderosas del Señor. Nosotros también podemos crear momentos especiales que apuntan a la luz en lugar de las tinieblas. Imagine una familia que transformó el final de octubre en un periodo de celebración de la cosecha espiritual. En lugar de decorar la casa con símbolos macabros, llenan su hogar con símbolos de vida y abundancia. Linternas brillantes sustituyen rostros aterradores en calabazas, recordando las palabras de Jesús: «Vosotros sois la luz del mundo». Mateo 5:14. Frutas y productos de la cosecha decoran la mesa, recordando la fidelidad de Dios al proveer para su pueblo. En las noches que otros dedican a historias de terror, esta familia se reúne para compartir testimonios de fe. El padre cuenta cómo su abuelo permaneció fiel durante tiempos de persecución. La madre comparte historias de respuestas milagrosas a la oración. Los niños aprenden que las verdaderas aventuras espirituales son más emocionantes que cualquier historia fantasiosa. Como está escrito en Hebreos 11, la Galería de los Héroes de la Fe ofrece ejemplos inspiradores de valentía y fidelidad. En lugar de dulce o truco, algunas familias han establecido la tradición de preparar cestas de bendiciones. Juntos,
Padres e hijos montan paquetes con golosinas y versículos bíblicos para distribuir en el vecindario. Esta práctica sigue el principio establecido en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Los niños aprenden que pueden ser canales de bendición, incluso cuando eligen ser diferentes. Otras familias aprovechan este período para estudiar la historia de la Reforma Protestante, ya que el 31 de octubre también marca el Día de la Reforma. Exploran cómo Martín Lutero y otros reformadores tuvieron el valor de permanecer fieles a la verdad bíblica frente a la oposición. Esta conexión histórica ofrece una alternativa significativa a las celebraciones seculares. A medida que estas tradiciones se establecen año tras año, los niños desarrollan recuerdos preciosos asociados a celebraciones que honran a Dios. Como está escrito en Josué 4:6-7, cuando los israelitas cruzaron el Jordán, Dios ordenó que establecieran un memorial de piedras para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren en el futuro, entonces les diréis. De la misma manera, nuestras tradiciones familiares se convierten en hitos espirituales que apuntan a la fidelidad de Dios. En una noche cuando muchos celebran el miedo y la oscuridad, estas familias eligen celebrar la vida y la luz. Siguen el ejemplo de Pablo, quien escribió a los filipenses: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Mientras fuegos artificiales explotan y niños disfrazados recorren las calles, una familia cristiana se reúne en su hogar iluminado. El contraste no podría ser más significativo. Mientras el mundo exterior celebra las tinieblas, dentro de este hogar, la luz de Cristo resplandece a través de elecciones conscientes y tradiciones significativas. Como dijo el profeta Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Este pasaje nos recuerda nuestra responsabilidad como portadores de la luz de Cristo, en un mundo que a menudo abraza la oscuridad. Halloween, con todos sus desafíos, presenta una oportunidad única para demostrar esta verdad. Piense en José en Egipto, en una tierra extranjera, rodeado de prácticas paganas y rituales contrarios a su fe. No solo mantuvo su integridad, sino que se transformó en un canal de bendición para muchos. De la misma manera, podemos transformar este período tradicionalmente asociado al ocultismo en una ocasión de testimonio poderoso. En cada encuentro en la escuela o trabajo donde Halloween es tema, tenemos la oportunidad de explicar nuestra fe con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3:15. Cuando los niños preguntan por qué somos diferentes, podemos compartir sobre el Dios que es luz y en quien no hay tinieblas. Primera de Juan 1:5. Cada conversación se convierte en una semilla plantada en el corazón de quien escucha. Las Escrituras nos enseñan que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Esta verdad debe guiar nuestro enfoque hacia Halloween. No actuamos por miedo a las prácticas paganas, sino por amor a Dios y al prójimo. Nuestra negativa a participar no proviene de un espíritu de condena, sino de un deseo de honrar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con las prácticas de Babilonia, pero aún así influyó positivamente en esa sociedad, podemos mantener nuestra distinción sin perder nuestra relevancia. Halloween puede convertirse en una plataforma para demostrar que existe un camino mejor, una celebración más significativa, una alegría más profunda. En Apocalipsis 21:23 leemos sobre la Nueva Jerusalén: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Este vislumbre del futuro nos recuerda que somos llamados a vivir ahora como ciudadanos de aquel reino de luz. Nuestras elecciones
incluso en cuestiones aparentemente pequeñas, como la participación en Halloween, deben reflejar esta ciudadanía celestial. A medida que el mundo continúa su celebración anual de Halloween, que podamos ser como aquella ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, Mateo 5:14. Que nuestras vidas y elecciones apunten a Cristo, la verdadera luz que ilumina a todo hombre, Juan 1:9, y que a través de nuestro testimonio, otros puedan ser atraídos fuera de las sombras del ocultismo hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que cada familia cristiana pueda encontrar su propia manera única de ser luz durante este período, recordando siempre que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Halloween puede ser una oportunidad para demostrar que hay más alegría en seguir a Cristo que en cualquier celebración terrenal. Donde las sombras de Halloween parecen extenderse cada vez más, el llamado a ser luz permanece inquebrantable. Como guardianes de la verdad bíblica y formadores de las próximas generaciones, nuestra respuesta a esta celebración debe estar fundamentada no solo en prohibiciones, sino en una comprensión profunda del propósito de Dios para su pueblo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ofreciendo vida en medio de la muerte, somos llamados a levantar a Cristo en medio de una cultura que a menudo celebra lo opuesto a sus valores. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14-15. La historia del pueblo de Israel nos ofrece un paralelo poderoso. Cuando las naciones a su alrededor celebraban festivales paganos, Dios estableció sus propias fiestas, celebraciones que apuntaban a su bondad, provisión y redención. De la misma manera, nuestras alternativas a Halloween no deben ser meramente reactivas, sino proactivas, llenas de significado y alegría. Considere el ejemplo de Pablo en Atenas. En lugar de simplemente condenar la idolatría de la ciudad, usó su comprensión de la cultura local para presentar al Dios verdadero. Porque pasando y observando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hechos 17:23. El desafío de Halloween nos ofrece oportunidades similares. Cuando las personas buscan emoción en lo sobrenatural a través de prácticas cuestionables, podemos presentarles el poder verdadero y transformador del Espíritu Santo. Cuando buscan conexión con el mundo espiritual a través de rituales vacíos, podemos mostrarles el camino hacia una relación genuina con el Creador. Nuestra postura ante Halloween debe reflejar la sabiduría de Salomón, quien dijo: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Proverbios 4:18. No basta solo con rechazar las tinieblas, debemos brillar cada vez más intensamente, ofreciendo al mundo una alternativa clara y atractiva. Para nuestros niños, este periodo puede convertirse en una lección valiosa sobre coraje moral e identidad en Cristo. Como está escrito: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. Cada decisión de no participar en Halloween, acompañada de explicaciones amorosas y alternativas significativas, ayuda a formar su carácter espiritual. Al final, recordamos las palabras de Jesús: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Nuestra respuesta a Halloween no es solo una cuestión de reglas o tradiciones, sino de fidelidad a aquel que nos llamó para ser su luz en el mundo. Que podamos, por lo tanto, transformar este desafío en oportunidad de fortalecer nuestra fe, de enseñar valores eternos a nuestros hijos, de demostrar amor a nuestros vecinos y, sobre todo, de glorificar a Dios a través de nuestras elecciones conscientes y testimonio fiel. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8.